Buenos días, amados hermanos. Nos saluden en el amor del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, donde el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Gloria a Dios, que el Señor nos hable a través de su santa palabra. Gloria a Jesús. Qué precioso, amados hermanos. En esta parte de las Escrituras, gloria al Señor, nos habla de que ahora nosotros somos hijos de Dios, solo por amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
consideremos, valoremos el amor de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios, siendo un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, a nosotros, los hombres pecadores, desobedientes, Dios nos hizo sus hijos. Gloria al Señor. Por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios. En el libro de San Juan capítulo 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que hemos recibido a Cristo, hemos creído en su nombre. Gloria a Dios. Dios nos dio esa facultad, Dios nos dio esa potestad de ser sus hijos. Por eso el apóstol Juan, gloria a Dios, en su epístola a la Iglesia Universal, o sea, a todos nosotros, nos dice que ahora somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo, las personas nos ven simplemente uno más como ellos. No nos conocen muchas veces como hijos de Dios, porque aún no conocen al Señor. Pero si ellos conocen al Señor, también van a ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Y también, pues, nos van a considerar como hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amados hermanos, hermanas, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué precioso, amados hermanos, nosotros en esta tierra, quizás nos ven, como vuelvo a decir, como uno más de esta tierra, como un hombre, una mujer más que estamos en este mundo, en esta tierra. Es porque aún no ha llegado el momento en que hemos de ser. Gloria a Dios. Pero sabemos nosotros que ese momento se acerca, ese momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo venga, amados hermanos, el día que nosotros veamos al Señor, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios, seremos santos, seremos perfectos, seremos eternos. Gloria a Dios, la Biblia dice que Jesús, después de haber resucitado de los muertos, ya no muere. Gloria al Señor, y nosotros también en Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él. Y ya no moriremos eternamente. Gloria a Dios, ahora tenemos vida eterna, pero eso aún no se ha manifestado. Estamos esperando ese día maravilloso. Gloria al Señor, en que el Señor se manifieste. Ese día, gloria a Dios, seremos tal como Él es. Qué preciosa, amados hermanos. Todos los que tenemos esta esperanza, dice la Biblia, tenemos que purificarnos. Todos los que estamos esperando este día maravilloso, este día glorioso donde vamos a tener este día tan hermoso de ver al Señor, donde vamos a tener esta bendición de ver a Jesús y nosotros ser perfeccionados completamente. Gloria al Señor. Todos los que tienen esta esperanza tienen que purificarse. Gloria a Dios. Tienen que limpiarse, tienen que lavarse con la sangre de Cristo, apartarse del pecado, dejar de hacer lo malo. Gloria a Dios, porque nuestro Dios es santo, es puro. Por eso el apóstol Juan dice, porque Él es puro, tenemos que ser nosotros también purificados.
y Él nos purifica, nos santifica cuando nosotros nos acercamos a Él y tomamos decisiones de vivir como Él quiere, a través de su palabra. Gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, hay que consagrarnos, hay que santificarnos. Gloria a Dios, hay que purificarnos, lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, porque aquel día maravilloso se acerca. Gloria a Dios. Pero también dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Dice, toda persona o todo creyente que está cometiendo el pecado está quebrantando la ley de Dios. Pues el pecado es infringir o fallar o quebrantar la ley de Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros antes quizás hemos cometido el pecado, pero ahora, gloria a Dios, dice, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Gloria al Señor. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para quitar toda culpa, todo lo que hemos quebrantado, todo lo que hemos fallado a la ley de Dios. Gloria a Dios, como Él es puro y santo y perfecto, pudo quitar el pecado para siempre, porque dice, no hay pecado en Él, y nosotros estamos en Él. Si no hay pecado en Él, si nosotros también estamos en Él, no podemos pues estar en el pecado, si ya estamos en Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todos los que permanecemos en Él, dice la Biblia, no peca. Esto quiere decir, amados hermanos, toda persona que permanece en Jesús, está en plena comunión con Dios, no va a pecar. No va a pecar, amados hermanos. No va a haber tiempo, no va a haber lugar para el pecado. Cuando una persona está en plena comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Por eso tenemos que permanecer en Él, permanecer en comunión con Él. Gloria a Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Gloria a Dios. Toda persona que sigue en su pecado, vive en su pecado, diciendo soy también hijo de Dios, yo también leo la Biblia, yo también oro, yo también voy a la iglesia. Puede decir muchas cosas la persona. La Biblia dice, todo el que permanece en el pecado no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Gloria a Dios. No conoce a Dios. Toda persona que está pecando no conoce a Dios, dice la Biblia. El que dice, disculpen, gloria a Dios. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Gloria a Dios. No podemos ser engañados. Dice, hijitos, nadie os engañe. Toda persona que hace lo correcto es justo. Hace lo que el Señor dice, es justo. Hace lo que el Señor manda, es justo. El que hace la palabra, el que obedece la palabra, vive como dice la palabra de Dios, es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, dice la Biblia, amados hermanos, aunque le duela a muchas personas, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Gloria a Dios.
Tenemos que decir la verdad. La palabra de Dios dice a las personas, sean creyentes, no sean creyentes, sean conversos, inconversos, vayan a una iglesia o no vayan, practiquen una religión o no lo practiquen. La Biblia dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Así es que preocúpase si usted está en pecado. Seas hermano, seas una persona quizás que dice ser hermano o dice ser católico, testigo, mormón, israelita, no sé cuál puede ser tus creencias. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. No podemos practicar el pecado si somos hijos de Dios. Si hemos nacido de Dios, porque el que practica el pecado dice, no le ha visto a Dios ni le ha conocido. Lo que conoce es al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y nosotros no podemos practicar el pecado si ya somos hijos de Dios. Por eso toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha conocido a Jesús, renuncia al pecado. Vence al pecado, vence al mundo. Gloria a Dios. Y esta es la victoria, dice que hemos vencido al mundo, nuestra fe. Por la fe en Cristo, vencemos al pecado. Vencemos al mundo, vencemos todas las cosas que le gusta a la carne. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, esa persona que vive en el pecado, que hace lo malo, practica el pecado, una otra vez, tras vez, y sigue viviendo en su pecado, dice la Biblia, es del diablo. Y el diablo peca desde el principio. El diablo ha sido el primer pecador que se rebeló contra Dios y no hizo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, si las obras del diablo, todo el obrar, todo el pecado que el diablo hace practicar ha sido deshecho por el Hijo de Dios. Esto es para todo aquel que permanece en comunión con Dios. Gloria al Señor. Si Jesucristo vino a deshacer el pecado, deshacer las obras del diablo, entonces no tenemos nosotros por qué dar lugar al diablo en nuestra vida. Pero lamentablemente cuando practicamos el pecado, estamos dando nuevamente que el diablo tenga control sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si verdaderamente has nacido de Dios, has nacido de nuevo, no puedes estar tú tranquilo ahí practicando el pecado. Si tú estás tranquilo y feliz, viviendo así como tú vives, practicando el pecado, quizás estás en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en la borrachera, en algún tipo de vicio, en algún tipo de pecado. Aunque tú estás asistiendo, aunque tú estás identificándote con los creyentes, aún no has nacido. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre muy religioso. Nicodemo era un hombre que estudiaba la Biblia. Nicodemo era un hombre que era considerado como maestro, pero aún no había nacido. Aún no había nacido. Jesucristo le dijo, es necesario que tienes que nacer. Así hay mucha gente en las iglesias, muchos creyentes,
quizás aún nacidos de familias cristianas, son creyentes, por generación, son creyentes porque sus padres son creyentes. Pero si esa persona, ese joven o esa señorita está en el pecado, aún no ha nacido. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, Jesucristo. Si Jesucristo está en tu corazón, Jesucristo está en tu vida, no puedes pecar. Dice es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ver verdaderamente qué personas han nacido de nuevo. Quizás en nuestras iglesias vemos muchas personas, muchos creyentes, lleno quizás el templo, y decimos todos somos hijos de Dios. Pero vemos muchas personas que no viven conforme a la palabra de Dios, que viven tranquilo practicando el pecado. Y dice la palabra de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No porque yo lo diga, está escrito en la palabra de Dios, amados hermanos. En esto se manifiestan. ¿Cómo se conoce a los hijos de Dios, a los hijos del diablo? Toda persona que está practicando el pecado, encima vive peleando con los hermanos de la iglesia, discutiendo, no quiere perdonar, no quiere amar, le cae raro a los hermanos. Esta persona no es de Dios, porque se ha escuchado muchos creyentes dicen, no me cae el hermano, no me cae la hermana, y comienzan a hablar mal. Y no puede amar a ese hermano, no puede amar a esa hermana. Quizás dice, no, pero tiene este carácter, este temperamento, por esto hace el otro. Y no puede amar, dice, por esto. Si Dios nos ama, ama al mundo, ama al perdido, al pecador, al peor. Si Dios está en nosotros, ¿cómo nosotros no podemos amar? Dice la Biblia, amados hermanos, esta persona que está yendo a la iglesia, está yendo a la casa de Dios, dice ser hijo de Dios, pero no hace lo que Dios dice. No hace lo correcto, sigue en su pecado, sigue viviendo en su maldad, sigue practicando el pecado, lo que el mundo vive, lo que el mundo hace, sigue haciendo. Encima no ama a su hermano. Esta persona no es de Dios, no es de Dios. Dice, en esto se manifiesta quién es el hijo del diablo, quién es el hijo de Dios. Aún en las iglesias, aún en las congregaciones, hay muchos hijos del diablo. Así que no podemos decir que solamente afuera en el mundo está el hijo del diablo. Dentro de las iglesias están metidos también los hijos del diablo. Pero Dios está llamando, así como llamó a Nicodemo, que nazcan de nuevo. Es necesario que nazcan de nuevo para ver el reino de Dios. Si viven así una vida religiosa, practicando su pecado, practicando las cosas del mundo, aunque vayan a la iglesia, aunque están junto con los hermanos, no van a poder ver el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Gloria al Señor. Porque este es el mensaje que nosotros hemos recibido desde el principio, el mensaje de Dios, que nos amemos unos a otros. Tenemos que amarnos los unos a otros.
Este es el mandamiento de Dios, el mensaje de Dios que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No debemos ser, dice, como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria a Dios. Muchas veces somos como Caín. Hay personas como Caín que odian a los hermanos de la iglesia. Nosotros no debemos ser como Caín, dice que él era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Porque sus obras eran malas. No hacía lo bueno, no hacía lo justo, lo correcto no hacía. Gloria a Dios, y aborrecía al que hacía lo bueno, lo justo, y lo mató. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios: hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo sí nos va a aborrecer, pero nosotros no podemos aborrecer a los hermanos. Que el mundo nos aborrezca, que los hermanos que los mundanos nos odien, eso no tenemos que extrañarnos, porque eso está escrito. El Señor Jesús dijo: el mundo os aborrecerá. Pero si un hermano o una hermana te aborrece, entonces, ¿qué podemos ver en esa persona? Esa persona no es de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos en la vida, que estamos en Dios, en que amamos a los hermanos? Dice la Biblia, hermano, la palabra de Dios: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Los hermanos que no aman, dicen ser hermanos, dicen ser creyentes, y no aman a su hermano, no quieren perdonar a su hermano, hablan mal de su hermano, juzgan a su hermano, murmuran, critican, maldicen a los hermanos. Esta persona todavía está muerto, dice la Biblia. Y como está muerto, no sabe cómo vive, porque el muerto no sabe lo que hace. Puede estar tirado, puede estar o le estén quemando, o puede estar por ahí pudriéndose. El muerto no sabe. Y eso pasa con muchos creyentes que están muertos espiritualmente y no se dan cuenta cómo están viviendo. La Biblia dice: toda persona, todo creyente que dice ser creyente y odia a su hermano, aborrece a su hermano, está en muerte, está muerto espiritualmente. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Para ser homicida, Caín tuvo que matar a su hermano, Abel. Pero Jesús dijo: el que aborrece a su hermano está expuesto al infierno de fuego. Será culpable. Aquí, a través del apóstol Juan, el Espíritu Santo dice: el que aborrece a su hermano es un homicida. Es como si hubiera matado. Será culpable de homicidio. Y como homicida no puede tener vida eterna. No puede permanecer en Dios. No puede permanecer en Cristo. En esto nosotros hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados hermanos, el Señor nos mostró su amor en que Él puso su vida por nosotros. En eso hemos conocido el amor verdadero, el amor de Dios. Vino a darse por nosotros, a dar su vida. Y nosotros también, dice, tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. En otras palabras, tenemos que, amados hermanos,
amar, tenemos que, amados hermanos, estar dispuestos a hacer lo que sea por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos, tenemos que, amados hermanos, darlo, nuestro tiempo, nuestra vida. Muchas veces no lo hacemos. Así como el Señor puso su vida, vino a buscarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros no estamos yendo en busca. Quizá nuestros hermanos están perdidos o están enfermos y muchas veces no lo visitamos. Nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que apoyarlo espiritualmente, moralmente, aún materialmente, porque aquí más adelante dice: pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Gloria a Dios. Y dice: si tú tienes bienes de este mundo, las bendiciones, Dios te está bendiciendo abundantemente. Pero tú ves a tu hermano tener necesidad, está pasando necesidad, no tiene. Están pasando quizás por un momento de prueba, dificultades. Y cierras tu corazón. Y muchas veces decimos: no, es por su pecado. Que sufra por su pecado, su desobediencia, pues. Y dice el Señor: si tú cierras tu corazón, viendo esa necesidad de tu hermano, quizá necesidad física, no necesidad de alimento, necesidad de salud, de vestimenta, cierras contra él tu corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios? Dice, ¿cómo el amor de Dios, cómo puede estar en tu corazón si tú no amas a tu hermano? Por eso dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchas veces, amados hermanos, amamos solo de boca para afuera. Quizás bendecimos, abrazamos, le decimos muchas palabras, pero no vemos verdaderamente lo que está pasando en nuestro hermano. No conversamos, no le decimos qué es lo que tiene o no tiene. Gloria a Dios. El Señor nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos. El amor hay que practicarlo, hay que demostrarlo. Es cierto que amamos a nuestros hermanos, pero si no lo hacemos, ¿cómo saben ellos que los amamos? Dice la Biblia: con hechos y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Gloria a Dios. Si practicamos el amor los unos con los otros, dice en esto, amados hermanos, dice que conocemos que estamos en la verdad y estaremos asegurados nuestros corazones delante de Él. Sabremos que estamos haciendo el bien delante de Él. Nuestro corazón nos dirá que estamos haciendo el bien. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si nuestro corazón nos reprende y nos dice que no estás haciendo lo que dice mi palabra, no estás amando a tu hermano, no estás practicando el amor, entonces, amados hermanos, hay que preocuparnos porque Dios sabe todas las cosas. Nosotros podemos decir: yo sí amo, yo sí ayudo, yo sí practico, pero quizás hay cosas que no estamos haciendo o estamos haciendo a excepción de personas. Y dice: nuestro corazón nos reprende. Hay que saber que Dios nos está hablando. Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas y Él nos habla. Gloria al Señor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón no te reprende, gloria a Dios,
sabes que estás obedeciendo al Señor, entonces confianza tenemos en Dios y cualquier cosa, dice que pidamos al Señor, le recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, amados hermanos, dice la palabra de Dios, si nuestro corazón no nos reprenda, hay confianza en Dios. Puedes orar, puedes pedir todo lo que tú quieras. Cualquier cosa que pidas la recibirás de Él, porque estás guardando sus mandamientos, estás obedeciendo su palabra y haces las cosas agradables delante de Él. Amados hermanos, entonces podrás recibir la petición, o sea, los deseos de tu corazón, lo que has pedido, recibirás, porque haces las cosas que a Dios le agradan. Entonces quizás muchas veces, si algo estamos pidiendo y no hemos recibido, o estamos quizás en espera, quizás es porque nos estamos guardando, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y hemos creído. ¿Qué más? Que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Jesucristo dijo, esto os mando, que os améis unos a otros. En esto conocerán en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces el Señor nos mandó y tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado. Este es su mandamiento, que creamos en Cristo Jesús como nuestro Señor, Salvador de nuestras vidas, y nos amemos unos a otros como nos mandó. El que guarda su mandamiento permanece en Dios. Si hacemos estas cosas, permanecemos en Dios. Y Dios está en nosotros. ¿Y cómo sabemos? Dice, en esto sabemos que permanece en Él, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y nos dice cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos practicando la verdad, cuando estamos practicando la palabra. Si no lo estamos haciendo, amados hermanos, es tiempo de arrepentirnos, como el Señor dice en Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Comienza a vivir para Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, tenemos que vernos en el espejo de Dios, ver nuestra condición y hacer lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha hablado en esta mañana a través de esta palabra, porque Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, que vivamos para Él, que estemos en su presencia eternamente. Esta es la esperanza, por eso tenemos que purificarnos. Ahora somos hijos de Dios y no podemos vivir como hijos del diablo. No podemos vivir como los del mundo. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir como los hijos de Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, esto ha sido la palabra de Dios. Gloria a Dios. También quisiera hacer un llamado a las personas quizás que aún no han nacido de nuevo. Pueden nacer de nuevo, aceptando a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pueden nacer de nuevo aquellos hermanos, aquellos creyentes que aún siguen practicando su pecado. Pueden reconciliarse con Dios, tomar decisiones, volverse al Señor de todo corazón, o tomar decisión de vivir la palabra de Dios, no ser solamente un religioso. Y con todas las personas que quieran aceptar a Jesús para ser hechos hijos de Dios, vamos a hacer esta oración. Ore conmigo. Soberano Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo que enviaste a este mundo para dar su vida por nosotros. Señor, en esta mañana
Te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, sé mi Señor. Ayúdame, Señor, mi Dios, vivir para ti. Ayúdame a vencer todo pecado, toda maldad. Ayúdame a vivir para ti, para tu gloria. Serte fiel hasta el último día que esté en este mundo. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú lo haces, lo creo. Ahora soy tu hijo. Y acéptame como tu hijo, Señor amado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy porque tú lo haces. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, gracias por su atención a la palabra. Vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra en esta mañana. Y también oremos pues para que el Señor nos siga pues pastoreando todos los días de nuestra vida y nos ayude a vivir su palabra. Vivir como Él nos ha mandado. Practicar el amor. Soberano Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, vivirla. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Cada día, ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo. Señor amado, Dios Todopoderoso, fortalézcanos con tu presencia. Señor amado, ayúdanos a amar a tus hijos, tus hijas. Así como tú nos amas, Señor, ayúdanos a amar y perdonar. Señor, fortalézcanos a través de tu Espíritu Santo. Cuida a tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. Guárdalos, cuídalos en este tiempo, Señor, de incertidumbre, en este tiempo de aflicción que vivimos, Señor amado. Guárdanos, Señor, en tu santidad. Guárdanos, Padre Celestial, de todo mal. Guarda nuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, Señor, porque somos tuyos. Y podamos ser irreprensibles, guardados, irreprensibles para el día de tu venida. Señor amado, ayúdanos a vivir tu palabra, practicar tu palabra, hacer la justicia. No queremos practicar el pecado, Señor, queremos practicar tu palabra. Vivir tu palabra, Señor amado. Amarnos los unos a los otros. Señor amado, ayúdanos a vencer nuestra carne. Ayúdanos a vencer, Dios mío, todos nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Limpia nuestros corazones. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Gracias te doy, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Pastorea tu iglesia. Bendice a cada uno de tus hijos. Cuídalos, Señor, y a los que están enfermos, Señor amado, pon tus manos sanadoras. Quita toda enfermedad, toda plaga. En el nombre de Jesús, porque tú llevaste nuestras enfermedades, Señor. Sobre tu cuerpo, por tu llaga hemos sido sanados. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente. Amén.